Entonces, lo siguiente que puede variar es el azúcar. Puede tener una ribosa o una desoxirribosa. En este sentido, nosotros lo vamos a identificar por la ausencia o la presencia de un oxígeno. Esa es la única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. ¿Ok? Y finalmente tenemos la base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser de 5 tipos diferentes, dependiendo de si se trata de ADN o de ARN. Estas bases nitrogenadas, ¿por qué creen que se llaman bases nitrogenadas? Que es un nitrógeno básico, o sea, ¿cómo decirlo? Es base más no ácido. Exactamente. No todas las moléculas tienen las propiedades ácido-base, pero particularmente los nucleótidos y las cadenas de ADN y de ARN sí tienen propiedades ácido-base. La parte del fosfato, que es esta parte, va a tener características ácidas, mientras que la parte de la base nitrogenada, como su nombre lo dice, va a tener características básicas. ¿Por qué va a ser importante esto? Esa presencia de que sean ácidos o bases va a llevar a que puedan reaccionar con algunos colorantes para que nosotros podamos teñir el ADN y ver en qué lugar de la célula está. Además de que se puede teñir, va a ser la manera en la que van a interaccionar con las proteínas, atrayéndose ácidos con bases. ¿Ok? Entonces, por eso es interesante e importante saber que es una base porque se, se comporta así de manera química. Y nitrogenada tiene que ver con la presencia de los nitrógenos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la adenina y la guanina se parecen bastante. ¿En qué se parecen? Los, los enlaces, ¿no? En los enlaces, exacto, en los enlaces o en los anillos que forman esos enlaces. Este anillo de aquí, si se dan cuenta, es muy, muy similar al de aquí. Eso hace, bueno, a este anillo en particular se le llama purina. Así se llama este anillo que está formado por un pentágono y por un hexágono. Se le llama purina. Por lo tanto, tanto la adenina como la guanina van a ser purinas. ¿Ok? Ahora, este de aquí también es un anillo. ¿Saben cómo se llama este anillo? No, mis. No se preocupen, se llama anillo de pirimidina. Midina. Entonces, va a haber dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. ¿Por qué se llaman así? Por los anillos que las forman. ¿Ok? Aquí hay una base nitrogenada que nos falta y ahorita la vamos a ver. Está aquí. Es el uracilo. El uracilo también va a ser una pirimidina. Si se dan cuenta, aquí dice púricas. Purina genera bases púricas. La pirimidina genera bases pirimidínicas. Y esas son cosas que les podrían llegar a preguntar. ¿Cuáles son las bases púricas? Adenina y guanina. ¿Cuáles son las bases pirimidínicas? Citosina, timina y uracilo. Ahora, este no lo habíamos mencionado, el uracilo. El uracilo va a ser una base nitrogenada que va a estar únicamente en el ARN y la timina va a estar únicamente presente en el ADN. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cadenas de ADN van a tener
citosina, timina, adenina y guanina. Si yo llego a encontrar timina en la cadena, significa que yo estoy viendo una molécula de ADN. En cambio, si yo no encuentro timina y observo que hay uracilo y que hay otras características, yo puedo decir, ah, esta es una cadena de ARN, seguramente. Entonces, esta es la clasificación de las bases nitrogenadas. Y también no pierdan de vista cómo está formado un nucleótido. Fosfato, azúcar y base nitrogenada. ¿Ok? Ahora, además de la presencia de azúcar, hay otras diferencias entre el ADN y el ARN. Además de el azúcar que los tiene, ya dijimos que el ADN tiene desoxirribosa y que el ARN tiene ribosa. También ya dijimos que el ADN tiene timina y que el ARN tiene uracilo. ¿Qué otra diferencia se les ocurre entre estas dos moléculas? ¿O qué otra diferencia ustedes conocen? Se les puede ocurrir viendo la imagen, pero también igual ustedes conocen alguna otra diferencia. Por las hélices. El ARN solo tiene un hélice y ADN tiene doble hélice. No alcancé a escuchar muy bien. ¿Cuál era, perdón? El ADN tiene doble hélice, en cambio el ARN solo tiene una hélice. Exactamente. Muy bien. Esa sería otra característica importante. Si yo veo una doble cadena es muy probable que se esté tratando de ADN. Y si yo veo una cadena sencilla, es muy probable que se trate de ARN. Ahora, aquí hay algo importante. Aquí hay dos cadenas unidas. Eso no hay duda. Aquí están las bases nitrogenadas uniéndose. Es lo que mantiene unida a las dos cadenas. Ahora, esta simple cadena, ¿ustedes creen que se pueda unir a otra cadena de ARN? ¿O qué creen que pueda hacer? Aquí esta cadena también tiene bases. ¿Qué creen que pueda pasar con esta cadena de ARN? Bueno, la pregunta estaba medio rara, pero algo que no... Entonces, ¿se me puede unir con otro ARN? Sí podría, pero no es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que este ARN, la cadena de AR mensajero específicamente, el ARN se puede plegar en sí mismo. ¿Qué quiero decir plegar en sí mismo? Que se va a doblar y se va a unir consigo mismo para formar para formar otras moléculas. Ahí sería la de la transcripción, la traducción y la duplicación, ¿no? Exactamente. Hay tres tipos de ARN. El mensajero, el de transferencia y el ribosomal, que como tú ya mencionaste, participan en diferentes momentos de lo que va a ser la transcripción y la traducción. Y lo que les quiero mostrar es que este ARN de transferencia, su característica es que son cadenas de ARN. En las imágenes los ponen así como una bolita, pero en realidad es una cadena de ARN que se plegó sobre sí misma, se dobló y se unieron sus bases nitrogenadas, formando todos esos dobleces. En el caso del ARN ribosomal, también van a ser cadenas de ARN unidas a proteína. Entonces, el ARN también se puede unir consigo mismo para formar estas estructuras, dando origen a lo que se conoce como el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. ¿Ok? Entonces, a pesar de que es una sola cadena, esta se puede enrollar, formando estas otras moléculas. Bueno, eso es el ADN y el ARN.
aquí también en esta presentación les tenía un pequeño resumen de las diferencias que hay. Cadenas, 2 y 1. Azúcar, desoxirribosa y ribosa. En el caso del ADN tiene timina y las otras bases. En el caso del ARN tiene uracilo. En cuanto a su función, vamos a ver que las funciones son diferentes. La función del ADN va a ser contener los genes encerrados en el núcleo, cuando estemos hablando de una célula eucariota, y en donde las cadenas de ADN van a ser lineales, cuando estemos hablando de células eucariotas, y en ADN circular, cuando estemos hablando de bacterias. También va a haber otros organismos, como los virus, que puede que en su interior tengan ARN o que tengan ADN, dependiendo del virus. Ahí sí hay también una gran variedad. En cambio, esa es la función del ADN, mientras que la del ARN va a tener varias funciones. Aquí ya vimos más o menos el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Y estos son los diferentes tipos de ARN. Ahora, cosas importantes recordar de estos ARNs. El mensajero va a ser una cadena de nucleótidos. Ya dijimos cuáles son los nucleótidos: fosfato, azúcar y base nitrogenada. Por lo general, en imágenes de libro, usualmente las representan con líneas y con letras. ¿Qué representa cada una de estas letras en la cadena? ¿Verdad? ¿Qué, perdón, otra vez? Solo mencionar, o sea, elimina, uracilo, Exactamente. Muy bien. Lo que está representando son las bases nitrogenadas. La A representa la adenina, U, uracilo, G, a la guanina y de nuevo tenemos al uracilo. En esta imagen, aquí está también la C, que representa a la citosina. Entonces, a pesar de que no viene toda la cadena de ARN, usualmente se le agregan estas letras. Vamos a ver por qué son importantes. En cuanto al ARN de transferencia, va a estar formada principalmente por tres partes. Vamos a tener de un lado a un aminoácido. Un aminoácido unido a esta cadena de ARN, que ya vimos que la manera en la que se formó fue porque la cadena se enrolló en sí misma. Y vamos a tener en esta parte, en la parte de abajo de la molécula de ARN de transferencia, algo que le vamos a conocer como anticodón. ¿Ah? Entonces son tres partes: aminoácido, ARN y a esta parte que va a ser el anticodón. El anticodón va a estar formado por bases nitrogenadas. ¿Mm? Ese es el de transferencia. Finalmente tenemos a la ARN ribosomal. El ARN ribosomal va a estar formado por dos partes: la subunidad grande y la subunidad pequeña. Dependiendo del organismo, va a ser el nombre que se le va a dar a cada una de estas subunidades. Eso va a depender del organismo. Pero en general, la subunidad grande va a tener tres huequitos, que ahorita vamos a ver para qué van a servir. El 1, el 2 y en medio algo que le vamos a conocer como el sitio catalítico. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? no, 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 mis, gracias. Perfecto. Bueno, ahora, lo que ahorita vamos a ver va a ser parte de algo que se le conoce como el dogma central de la biología. ¿Qué saben del dogma central de la biología? no es el proceso que se lleva o sea, el material genético del cielo que pasa al núcleo y del núcleo al múltiplo de nuestros, por supuesto.
Y así es, la célula. Sí, justamente tiene que ver con eso, con el flujo de información. El flujo en la manera que, que el ADN va a llevar a la generación. El ADN va a llevar a la generación de ARN y que el ARN va a llevar a la generación de una proteína. Este era en un inicio el dogma central de la biología, que decía la información únicamente va en esta dirección. ADN genera ARN y el ARN nos va a generar una proteína, que es lo que estabas mencionando de cómo pasa al núcleo y luego en realidad es eso, pero visto desde qué molécula participa en cada paso. Este era algo que decían siempre, siempre pasa así, pero con los años se ha visto que esto pues pues se han hecho más estudios y se han descubierto más caminos. Se ha visto que el ARN puede generar ADN y que una proteína también puede llevar a la generación de ARN. En este momento no recuerdo el ejemplo de la proteína, pero en el caso del ARN, cuando genera ADN, lo hace a través de transcriptasas reversas y es una manera en la que funcionan los virus. Entonces, el dogma central pues ya no está solo limitado a una dirección, sino que se ha visto que pues que proteína puede dar ARN y que ARN puede generar ADN. Entonces ya se hizo más grande el dogma central. Ahora, el paso del ADN al ARN va a tener un nombre. ¿Saben cuál es el nombre del paso de ADN a ARN? Transcripción. Exactamente. De aquí a acá le vamos a llamar transcripción. ¿Ok? ¿Y cómo se llama? De ARN a proteína. Traducción. Exactamente. Aquí también estaba en la diapositiva. Entonces igual lo podían leer. Aquí va a ser transcripción y aquí se va a llamar traducción. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? Si se dan cuenta, en el núcleo nosotros tenemos nuestra doble cadena muy apretada. La tenemos totalmente hecha bola en el núcleo. Entonces, ¿qué creen que deba de pasar para que se pueda generar el ARN? ¿Qué se les ocurre? Una separación, o sea, de doble cadena a pasar a una. Exactamente, lo primero que tenemos que hacer es separarla. Separarla en la zona en donde está el gen que nos va a generar la proteína que nos interesa. Entonces, para que esta cadena que está muy apretada se separe, lo que va a pasar es que van a llegar algunas proteínas. La proteína que se encarga de separar y girar el ADN se va a llamar helicasa. Helicasa. Entonces, ya tenemos nuestra cadenita de ADN separada. ¿Qué es lo que además tenemos que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? O sea, después de la separación, Después de la separación, ¿qué seguiría? ya el proceso, ¿no? De transcripción, traducción y una duplicación. Ay, no te escuché bien. El proceso, ¿no? O sea, la transcripción, la traducción y la duplicación. Esas son las diferentes, bueno, esos son caminos que van a poder, que va a poder seguir también la información. Cuando nosotros pasamos de ADN a ADN, eh, que también es uno de los flujos que puede seguir la información, nosotros vamos a estar haciendo replicación.
Entonces, este sería más como un caminito, pero sí tiene que ver con eso. Realmente la replicación y lo que estamos viendo está muy, muy relacionado. Pero más bien mi pregunta iba a que una vez que abramos la cadena, lo que vamos a tener que hacer es empezar a copiar o empezar a generar la cadena de ARN mensajero. Esta cadenita, la manera en la que se va a formar es que una proteína, la proteína va a llegar aquí. Va a ser una proteína que va a tener dos bracitos. Lo que va a hacer la proteína es acercarse al nucleótido y decir, por ejemplo, tú eres una adenina. Entonces, yo voy a jalar un uracilo y lo voy a pegar y voy a empezar a formar una cadena. Si yo tengo una citosina aquí, lo que voy a pegar aquí es una guanina. De tal manera que las bases siempre van a ir con su base complementaria, o al menos la mayoría de las veces. La adenina va con el uracilo, la citosina va con la guanina y la timina va con la adenina. Hay que recordar que como estamos haciendo una cadenita de ARN, aquí no va a haber timina, pero la proteína sí va a poder unir a la timina una adenina. ¿Ok? O sea, una cosa es lo que va leyendo la proteína y otra lo que va formando. Va a poder leer las timinas, pero no va a agregar timinas, va a agregar uracilos. Entonces, esta proteína que tiene dos bracitos va agregando y va formando una cadenita. ¿Alguien sabe el nombre de esta proteína? Bueno, esta proteína se va a llamar ARN polimerasa. ARN polimerasa. Y si se dan cuenta, su nombre dice un poquito su función. Lo que va haciendo es el polímero de ARN o la cadena de ARN. Entonces, va a pasar algo muy curioso con la ARN polimerasa. Primero va de un lado y va del otro, pero no va en la misma dirección. Esperen. Esta ARN polimerasa solo va copiando de un lado porque ahorita estamos en la transcripción. Entonces, esta ARN polimerasa va a ir copiando y generando una sola cadenita. Ya les estaba hablando de otra ADN polimerasa, pero esta es la ARN polimerasa. Entonces, ¿dónde va a empezar a copiar? El lugar donde se va a unir la ARN polimerasa se le va a conocer como el sitio de inicio de la transcripción. Si se dan cuenta, el nombre es como muy fácil de recordar. El sitio donde empieza es en el sitio de inicio de la transcripción. Y la polimerasa va a reconocer ese inicio por los nucleótidos que están presentes. Pero bueno, ahí no vamos a entrar mucho en detalle. Ya la abrió, ya la copió. La proteína que la abrió fue la helicasa. La proteína que lo fue copiando fue la ARN polimerasa. Y ya tenemos nuestra cadenita de ARN mensajero. ¿Ok? ¿Qué pasa después con este ARN mensajero? ¿Qué es lo que se ve en la imagen? Esta cadenita, ajá, Sí, ahí sí ya se transcribe a ARN mensajero. ajá, esta cadenita de ARN mensajero ya está traducida. ¿Cómo se tradujo? De un pedacito de ADN, se generó ARN mensajero. Lo que le va a pasar a este ARN mensajero es que va a salir y se va a unir a un ribosoma. Y es aquí donde va a empezar la traducción. ¿Ok? Si se dan cuenta,
solo hay 4 bases. En el ADN, adenina, timina, citosina y guanina. Esas son las 4 bases. Y esas dan origen a todas las proteínas y a todos los rasgos que los seres vivos presentan. Entonces, la manera en la que hacen eso es a través de combinaciones. Esos 4 y nada más 4, esas 4 bases nitrogenadas, lo que van a hacer es que se van a combinar en grupos de 3. El ribosoma y el ARN de transferencia lo que van a hacer es ir leyendo de 3 en 3 en 3 en 3. Por ejemplo, aquí tengo mi cadenita de ARN de transferencia. Y yo voy a tener citosina, citosina y citosina. Pues va a llegar el ARN de transferencia con la parte que habíamos mencionado que tiene, que es el anticodón. Y va a decir, si tú tienes citosina, citosina y citosina, yo te voy a pegar un aminoácido. Y el aminoácido que te voy a pegar es la prolina. Si después lee que tiene una uracilo, uracilo y una adenina, uracilo y adenina, se va a acercar y va a decir, ahora yo soy otro ARN de transferencia que voy a pegarte una leucina y prolina, de tal manera que yo empiezo a hacer una cadenita de aminoácidos. ¿Recuerdan lo que es una proteína? Conjunto de aminoácidos. Exactamente, son varios aminoácidos unidos. Entonces, así es como a partir del ADN yo genero mi ARN que va a ser leído por el ARN ribosomal y por el ARN de transferencia, generando una cadenita de aminoácidos. Y esa cadenita al final va a ser una proteína. Ahora, a estas combinaciones de 3 bases nitrogenadas, después de investigar, lo que se dieron cuenta, bueno, la relación que encontraron era, pues estas 3 bases dan este aminoácido, estas 3 bases dan también este aminoácido, cosas así. Y esto lo dejaron escrito en algo que se le conoce como el código genético. El código genético tiene una particularidad y es que no importa si se trata de una mosca, un gusano, un grillo, un árbol, un tigre, todos los seres vivos, y si no, hay muy pocas excepciones en cuanto a la manera en la que lo hacen, pueden seguir este código genético. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el ADN de una bacteria y el ADN de un humano, la manera en la que el ADN va a transformarse a proteína va a ser exactamente la misma. Los 3 grupos de bases nitrogenadas van a generar el mismo aminoácido. Entonces, por eso este código genético se dice que es universal. No importa el ser vivo, todos cumplen con él. ¿Ustedes por qué creen que sea esto? ¿O cómo explicarían esto? Bueno, sin meternos a cosas religiosas ni nada de eso, esto significaría que la manera en la que se dio este proceso de ADN a proteína fue algo que empezó desde la primera célula y por eso también se dice que es un mecanismo muy conservado. ¿Por qué conservado? Porque la primera célula lo tuvo y todas las que se generaron a partir de esa célula también lo tuvieron, que tomando en cuenta la teoría celular.
toda célula procede de otra célula. Entonces es muy probable que esto se dio en las primeras células y que todas las demás lo conservaron. Entonces, su primera característica del código es que es universal. Ahora, hay otra cosa interesante e importante que pasa en el código genético. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes combinaciones que al final dan el mismo aminoácido. Entonces, si ustedes observan las combinaciones de nucleótidos que dan el aminoácido, van a darse cuenta que la última base, por lo general, es la que cambia. Esto, bueno, a esa base se dice que es la base que está en bamboleo, que no es muy segura. Y eso es un mecanismo de defensa para el ADN. Porque, por ejemplo, si se copiara mal y en vez de una C se copiara una A o en vez de una A se copiara una G, eso no va a importar. Al final las tres combinaciones van a dar una prolina. Entonces, esa es una manera en la que el material genético, no importa que la RNA polimerasa se equivoque en la última base, porque al final dan el mismo aminoácido. La mayoría de las veces, no siempre es así. Por ejemplo, aquí si se equivoca entre este y este, pues va a ser muy diferente lo que genere una histamina o una glutamina. Pero sí hay muchos ejemplos en los que sí pasa. Entonces, por eso esta tercera base se le dice que es como titubeante, como en bamboleo. Creo que la palabra es bamboleo. Y bueno, otra cosa importante también es que tenemos nuestra cadenita de nucleótidos. ¿Cómo se imaginan que el ribosoma y el ARN de transferencia saben dónde empezar a leer? En la 1, en la 2, en la 3, ¿en qué parte de la cadena de ARN va a empezar a leer el ribosoma y el ARN de transferencia? En el momento en el que entra en el retículo endoplasmático, ¿En dónde, perdón? en el momento donde entra en el retículo endoplasmático rugoso, porque ahí tiene ribosomas, ¿no? Sí, sí puede empezar ahí en el ribosoma, pero ¿en qué sección del ARN mensajero? Bueno, sí es cierto. Sí, por lo general lo hace cuando se encuentra con el ribosoma. Y cuando se encuentra con el ribosoma, después cuando se empieza a unir el ARN de transferencia. Y tienes razón, es en el retículo rugoso y también en la membrana del núcleo donde hay más ribosomas. Pero el lugar, por decirlo así, de las bases donde va a empezar, va a ser donde encuentre esta combinación. Cuando encuentre tres bases que digan A, U, G, adenina, uracilo y guanina, es ahí donde el ARN ribosomal se va a unir y va a pegar su primer aminoácido. El primer aminoácido, por lo tanto, siempre, siempre, siempre va a ser la metionina. Entonces, cuando inicia la traducción, siempre empieza en este punto, en donde estén estas tres bases nitrogenadas, AUG. Y el aminoácido, el primero va a ser la metionina. Ahora, esto no significa que todas las proteínas empiecen con metionina. ¿Por qué no? Porque a pesar de que cuando se generan, tienen metionina al principio, no siempre se va a conservar este pedacito. Vamos a ver que sale una proteína así toda hecha bola y después va a pasar por
varios filtros y se le van a cortar pedacitos, se le van a agregar otras cosas, de tal manera que se le puede cortar este fragmento de metionina. Pero cuando empieza a leer, siempre, siempre empieza en un AUG, pegando una metionina. Ahora, eso es donde empieza. ¿Cómo sabe el ribosoma cuando termina? No hay combinación de uracilo, adenina y guanina, o uracilo, adenina, adenina. Exactamente. O uracilo, guanina, adenina, que son estos 3 codones de hoy. Sí, hoy les comparto esta presentación. Y sí, son estos codones que se les conoce como codones de paro. UAA, UAG, UGA. Entonces, si el ribosoma y el ribosoma de transferencia encuentran estos 3 nucleótidos, esa es la instrucción de ya, detente, hasta aquí llegaste. Y ahí es cuando se acaba de formar, de traducir la proteína, de formar la proteína. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, esto fue de ADN, sale del núcleo y cuando sale del núcleo choca con el ribosoma. Pero si tiene núcleo, yo les estoy hablando aquí de una célula eucariota. Hay que recordar que las células procariotas no tienen núcleo. Entonces, lo que sucede es lo que se muestra en esta imagen. Tengo yo mi cadenita de ADN. Y en esta cadenita de ADN está pasando la transcripción y al mismo tiempo la traducción. Bueno, aquí está la traducción unida y por aquí empieza a suceder la traducción. ¿Ok? Formando esta especie de, bueno, en la imagen, en las imágenes, así se ve la transcripción en las bacterias. Y por esta forma que tiene como de ramas, eh, pues a veces se le llama el árbol de Navidad, porque se empiezan a generar ramitas de ARN mensajero. Entonces, aquí también la polimerasa, la ARN polimerasa, va a identificar un gen y ahí es donde va a empezar a copiar. Pero a diferencia de las células eucariotas, los genes van a estar en filita. Yo voy a tener un inicio y varios genes al mismo tiempo, bueno, más bien varios genes unidos. Entonces, las bacterias en ese sentido son muy inteligentes porque no, no cada gen tiene su propio inicio, como en las células eucariotas, sino que tienen varios genes y dicen, ok, si aquí ya se unió, yo voy a transcribir estos 3 genes al mismo tiempo. En los eucariotas, por lo general es un inicio, un gen, una proteína. Y aquí, pues, si se dan cuenta, van a salir 3 proteínas diferentes y todos con el mismo inicio. ¿Ok? Este es un pequeño resumen de qué es lo que sucede. ADN pasa a ARN mensajero. El ARN mensajero nos genera una proteína. Luego esta proteína se le corta, se le pegan, se le hacen varias cosas y termina formando una proteína activa. Y finalmente, esta proteína en algún momento la célula va a decir, ah, ya no lo necesito. Y lo que va a hacer es desecharla en forma de aminoácidos. Ese es como que el ciclo de vida de las proteínas. Nacen en el ADN, ARN, aquí son inmaduras y en esta parte son activas y finalmente mueren. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, pues ya, creo que no se debe repasar bien el cuadro
de las bases nitrogenadas que pasan. Ah, claro que sí, sí. Siempre, siempre auge es el inicio. Y UAA, UAG y UGA son los de detenerse. Y bueno, aquí hay varias mnemotecnias. Alguna vez escuché Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guadalajara y unidad, esta no recuerdo cuál era la mnemotecnia, pero ustedes pueden hacer como pequeñas frases para recordar cuáles son. UAA, UAG, UGA. Pero bueno, ¿tú recuerdas cuál es la UGA? ¿No? ¿Alguien recuerda quién es la UGA? No, Miss. Ok, o era UGA UGA, no recuerdo, pero estas dos eran universidades. Ahora, ya vimos que existen diferentes tipos de ARN, ya vimos su función. Esta diapositiva solo viene a mencionar unas cositas más sobre el ADN que, que pueden ser un poquito importantes. Yo les digo que se pegan, que se complementan, pero en esta imagen, esa unión entre las bases nitrogenadas del ADN, que también se da entre el ADN y el ARN cuando se copia, vamos a ponerle nombre de qué es. Viene representada por puntitos, pero ¿ustedes saben qué representan estos puntitos? Estos puntitos representan puentes de hidrógeno. Así se llaman, puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, los vamos a ver en química, pero son una forma, una unión débil entre dos moléculas. Es una unión muy, muy débil. Es de entre las débiles, una de las más débiles. Pero, a pesar de que es muy débil, si ustedes hacen la cuenta o ven la molécula, aquí hay dos puentes de hidrógeno, aquí hay tres puentes de hidrógeno, aquí hay otros dos y aquí hay otros dos. De tal manera que al final la cadena de ADN tiene muchos, muchos puentes de hidrógeno, que es lo que la mantiene unida. Aquí que es importante, que esa unión entre las bases nitrogenadas se llama puentes de hidrógeno. Y que dependiendo también de las bases que estén formando el puente de hidrógeno, pueden formarse dos o tres puentes de hidrógeno. ¿Mm? Ahora, si aquí viene la helicasa, que va a ser una proteína, que la voy a representar con una bolita, ¿qué enlaces creen que le cueste más trabajo romper? ¿Estos o estos? ¿Los de dos puentes o los de tres puentes? Los de tres. Exactamente, los de tres puentes. La helicasa no va a poder romper tan fácilmente estos puentes. Entonces, en el ADN, nosotros vamos a tener este ADN muy, muy, muy compactado. Este ADN muy, muy compactado va a tener varias CGs, varias citosinas con guaninas. De hecho, puede ser citosina, citosina o citosina guanina. Entonces van a ser partes muy, muy compactadas del ADN y que están en el núcleo. Y partes que van a estar muy laxas, que van a ser muy sensibles de estar transcribiéndose y transcribiéndose. A la parte muy, muy, muy compacta se le va a conocer como heterocromatina. Heterocromatina. Y a la parte laxa, que casi siempre está transcribiéndose, que no tiene tantas ejes, se le va a conocer como eucromatina. Entonces, esos son diferentes ADN, o sea, los dos son ADNs,
pero por la manera en la que están formados se van a comportar diferente. El ADN muy compactado va a ser heterocromatina y el ADN muy laxo que se está transcribiendo mucho va a ser eucromatina. Aquí también participan otras proteínas que ahorita no vamos a ver, pero que también son importantes para mantenerlo compactado y para mantenerlo laxo. Y otra cosa importante del ADN, ya vimos que está formado por dos cadenas y que estas se van a unir formando hélices, que son como la cadena de ADN, la doble cadena va girando. Cuando va girando, lo que pasa también es que se forman dos lugares, dos sitios. Uno que va a ser más grande y uno que va a ser más pequeñito. Al más grande se le va a conocer como surco mayor. Con otras palabras, se le podría decir que es el hueco grandote. Y al otro como el surco menor. Su nombre formal es surco mayor y surco menor. Entonces es algo que también forma parte de esta cadena de ADN. Dependiendo de cuánta humedad haya y de otras cosas, de cuántas sales, va a ser la medida del surco mayor y del surco menor. Va a haber veces que no haya tanta agua, entonces el surco mayor se va a hacer más chiquitito. Y también otras condiciones que pueden hacer que el surco mayor se haga más grandote. ¿Ok? Bueno, si se dan cuenta, ahorita hablamos de ADN a ARN, pero Daniel sí lo mencionó, hay otras cosas que pueden pasar, que es que a partir de ADN se forme otra cadena de ADN. Ahora, aquí lo que podría pasar es que tenemos esta cadenita en azul y que se copie toda una cadena completamente nueva, una doble cadena nuevecita, pero realmente eso no pasa así. Lo que va a pasar es que esta doble cadena se va a partir a la mitad y una cadena se va a ir de un lado y la otra para el otro. Y en cada una se va a unir una nueva cadena de ADN. Entonces, si se dan cuenta, la cadena viejita se parte y forma ahora una doble cadena con una cadena recién sintetizada, que es la que aparece aquí en rojito. A esta característica de este proceso, al que le vamos a llamar replicación o duplicación del ADN, se le va a llamar que tiene una replicación semiconservativa. ¿Por qué semiconservativa? Porque la original no se queda como la original, sino que se une a otra y esas son las nuevas cadenas. No sé si queda claro. Si la ven con los colores, ¿sí, Karen? Si la ven con los colores, esta es la cadena viejita. Y vamos a poner que es azul. Lo que le va a pasar es que se va a partir a la mitad. Y una cadena azul va a quedar con una cadena roja. La roja es una nuevecita, una recién sintetizada. Entonces, de una que era azul, se forman dos cadenas. La azul con la roja y la azul con la roja, en donde la roja es la nueva cadena recién sintetizada. Si la replicación fuera lo que se conocería como conservativa, lo que pasaría es que del otro lado se generaría una cadena roja con una roja y una azul con una azul. Pero no, lo que sucede es que hay una azul con una roja. Eso es lo semiconservativo.
De aquí para acá sería una replicación conservativa. Pero no, la replicación del ADN hacia ADN es semiconservativa. ¿Sí queda un poquito más claro? Miss. Ok, perfecto. Entonces, esta es la parte de la duplicación. La duplicación funciona muy similar a la replicación. Entonces, también vamos a necesitar una helicasa que abra el ADN y una polimerasa. Pero en este caso no vamos a necesitar una ARN polimerasa. Lo que vamos a necesitar es una ADN polimerasa. Entonces, para la transcripción se requiere una ARN polimerasa. Para la replicación se requiere una ADN polimerasa. En todo lo demás funciona muy similar. Encuentra una adenina, le pega una timina. Ya vimos qué significa eso de pegar, que se acercan las bases y forman puentes de hidrógeno. Al final funcionando como un cierre que se va cerrando. Va a haber algunas diferencias, pero esas ya las veríamos en la siguiente clase, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? ¿Ya habían visto este tema?